Mis padres no asistieron a mi evento para ir al partido de fútbol de mi hermano. Después se enteraron de que era mi boda. Cuando las fotos se hicieron virales en Internet, papá amenazó con el divorcio. Mamá está al borde de un ataque de nervios. Mi hermano está furioso. Y ahora toda la familia se está desmoronando poco a poco. Hola, Reddit. Invité a mis padres a algo importante, pero ellos prefirieron ir al partido de fútbol de mi hermano. No les dije que era mi boda. Las fotos se publicaron en línea y ahora mi familia está sumida en el caos. Así es como sucedieron las cosas. Soy Sam. Tengo 28 años. Estoy casado y tengo un buen trabajo, una vida bastante decente. Pero si le preguntas a mi mamá, ella solo tiene un hijo del que vale la pena hablar, y ese no soy yo. Mi hermano menor, Mike, de 22 años, nació y, al parecer, se convirtió en el hijo alrededor del cual giraba toda nuestra casa. Mi mamá, que ahora tiene 52 años, se transformó en una de esas madres que creen que las estadísticas de fútbol de sus hijos son el centro del universo. Ella no era así antes. Recuerdo que era normal cuando yo era pequeño. Teníamos proyectos escolares en el refrigerador, ella asistía a mi feria de ciencias, cosas así. Luego llegó Mike y fue como si me borraran del retrato familiar. No importa que me pagué la universidad yo solo, que nunca les pedí un centavo y que ahora tengo una carrera. Cuando se trata de mi mamá, las únicas historias que vale la pena repetir comienzan y terminan con Mike y el partido que jugó el fin de semana pasado. Papá, de 53 años, nunca me gritó ni nada por el estilo, pero tampoco la enfrentó a ella. Simplemente se sentaba en un segundo plano, mientras mamá exageraba las habilidades de Mike como si fuera una futura estrella de la NFL. El abuelo Joe, el padre de mi papá, era el único que señalaba lo mal que estaban las cosas. Él vive a unos pocos estados de distancia, a unas 3 horas en coche de la casa de mis padres. Pero llamaba cada semana y nunca ocultó el hecho de que pensaba que mamá tenía favoritos. Una vez se lo dijo directamente a la cara durante la Navidad. Después de eso, mamá no le habló durante meses. Algo que todavía me duele es que mis abuelos crearon un fondo universitario para mí. Después de un pequeño incendio en casa en mi 3er año de preparatoria, mamá empezó a llamarlo un fondo de emergencia y dijo que se había usado para reparaciones. Años después, descubrí la verdad. Una gran parte se destinó al primer coche de Mike y otra a la cuota inicial de su apartamento cuando comenzó la universidad. En aquel entonces yo trabajaba en 2 empleos solo para poder pagar mi propio alquiler. La gente pregunta por qué no corté el contacto antes. La verdad es que durante años intenté obtener algún tipo de aprobación. Seguía pensando que, si alcanzaba suficientes metas, ellos finalmente aparecerían. No pasó. El abuelo Joe fue el único que se mostró orgulloso de mí. Cuando me gradué de la universidad, me envió una carta manuscrita diciendo que le hubiera gustado estar allí. Dentro deslizó un billete de $100 porque, según él, todo hombre merece una bebida fría después de cruzar el escenario. Ese es el tipo de persona que es. Conocí a mi esposa, Nora, en la universidad. Empezamos como amigos, ambos trabajando en el mismo puesto en la biblioteca. Ella supo de los problemas familiares desde el principio porque los vio de primera mano. En mi primer año, mis padres visitaron el campus solo una vez en todo el año, porque el equipo de Mike tenía un partido fuera de casa cerca de allí. Ni siquiera me llamaron para vernos. Me enteré por las fotos de Facebook.
La familia de Nora es todo lo contrario a la mía. Sus padres asisten a todo, incluso a cosas pequeñas. Por ejemplo, cuando Nora tuvo una exposición de fotografía, su mamá llevó galletas para toda la clase. Al principio ver eso me resultaba extraño. En fin, la historia realmente comienza el año pasado después de una tontería que Mike hizo en línea. Pero para explicar por qué me afectó tanto, hay que entender el patrón. Mike ha sido bueno en el fútbol desde la secundaria. No voy a mentir, es talentoso. Consiguió una beca para una buena universidad. Pero por la forma en que actuaban mis padres, uno pensaría que ya estaba en el Salón de la Fama. Mamá tiene una habitación entera en casa llena de sus camisetas, medallas y fotos de acción enmarcadas. Mientras tanto, yo me pagué la escuela sin ninguna ayuda. Me metí en la tecnología y fui ascendiendo lentamente. Cuando compré mi primer coche con mi propio dinero, mamá dijo, «¡Ah! ¡Qué bien!» E inmediatamente empezó a hablar de cómo el entrenador de Mike había dicho que podría batir un récord esa temporada. Siempre era así. El abuelo una vez me dijo por teléfono, «Deja de intentar superar a tu hermano para ser su favorito. Construye tu propio camino. Algún día se darán cuenta de lo que se perdieron». En ese momento pensé que solo intentaba hacerme sentir mejor. Resultó que estaba prediciendo el futuro sin saberlo, porque una noche, hace aproximadamente un año, Mike publicó algo en Instagram que desató una reacción en cadena que ninguno de nosotros vio venir. Era un vídeo corto de él en una fiesta, con música a todo volumen. Sostenía una bebida y reía con sus compañeros de equipo. La leyenda decía, «Algunos de nosotros perseguimos metas reales, otros simplemente nos sentamos detrás de un escritorio pretendiendo ser importantes. Adivina de cuál de nosotros se jacta mamá». Luego añadió un montón de emojis de risa. A mamá le gustó. También a algunas tías. Un primo me etiquetó con un emoji de ojo. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía un poco dentro de mí. No era exactamente enfado, sino la sensación de que, bueno, habían dejado claro el marcador. No comenté, no le envié un mensaje de texto, pero esa publicación preparó todo lo que vino después. Cosas que terminaron con Mike, mis padres y la mitad de la familia extendida mirándome de una manera muy diferente a como solían hacerlo. Y todo comenzó porque no se molestaron en preguntar a qué evento los había invitado. A la mañana siguiente, un par de mis antiguos compañeros de clase me habían etiquetado en la publicación con emojis de risa. Algunos escribieron cosas como «duro» o «vaya, hermano», como si estuvieran viendo una pelea en lugar de ver a mi familia llamarme irrelevante. Mamá comentó, «Muy orgullosa de ti, campeón», debajo de la publicación de Mike, lo que fue como echar más sal a la herida. La publicación no se hizo viral fuera de nuestro pequeño círculo, pero fue suficiente. Personas con las que no había hablado en años la vieron. Un amigo de la escuela secundaria me envió un mensaje. «Hombre, tu hermano es un imbécil». Yo solo le respondí, «Sí». No tenía ganas de decir nada más. La verdad es que esto no era un comportamiento nuevo para Mike. Siempre ha sido así. Si no me restregaba alguna estadística de fútbol, era el coche que mamá le compró a los 17 o el apartamento que le ayudaron a conseguir cerca del campus. Una vez, en acción de gracias, me dijo que debería aspirar a algo más que ser promedio,
como si me estuviera dando consejos de vida mientras nuestros padres asentían con la cabeza. No respondí en línea porque, sinceramente, ¿qué iba a decir? En realidad, tengo un buen trabajo. Eso solo te hace parecer a la defensiva. En lugar de eso, me centré en el trabajo. En ese momento lideraba un pequeño equipo de producto en una empresa de tecnología de tamaño mediano. Llevábamos meses trabajando en una herramienta y por esas fechas cerramos un trato con un cliente regional que significó un gran bono para el equipo y un ascenso para mí. No era algo ostentoso como los deportes, pero era el tipo de logro que la gente de mi campo respetaba. No lo publiqué públicamente. Se lo conté a Nora y se lo dije al abuelo Joe por teléfono. Él estaba feliz por mí. Dijo: «Sigue acumulando victorias, la gente se da cuenta, aunque finjan no ver». Esa misma semana, Mike me envió un mensaje privado en Instagram. «Podrías haber sido alguien si te hubieras esforzado más. No culpes a mamá por apoyar a un ganador». Sin puntuación, como si estuviera demasiado ocupado siendo exitoso para escribir correctamente. Lo miré fijamente por un minuto, escribí «genial» y lo dejé así. Él respondió con un emoji de risa. Nora vio el mensaje más tarde mientras veíamos la televisión. Me preguntó si estaba bien. Yo le dije «sí», porque ¿qué más iba a decir? Nada de esto era nuevo. Al día siguiente, el abuelo Joe me llamó después de que uno de mis primos le contara sobre la publicación. Estaba enojado de esa manera tranquila que tiene, donde habla lento como si intentara no gritar. Dijo: «Hijo, no tienes que contestar. Construye tu vida. Deja que el marcador hable por sí solo después». Le conté sobre el ascenso. Dijo que le gustaría vivir más cerca para que pudiéramos celebrar en persona. Luego preguntó por Nora cómo estaba y si los planes de la boda seguían adelante, porque sí, para entonces Nora y yo ya estábamos comprometidos. Lo habíamos mantenido discreto, sin grandes anuncios. Cuando finalmente elegimos una fecha, un sábado de otoño en casa de la tía de Nora, les envié un mensaje a mis padres y a Mike. «Hola, tengo un evento importante este otoño. La fecha es el 14 de octubre. Me encantaría que estuvieran allí. Ya está fijado, no se puede cambiar». Mamá respondió: «Ese es el último partido de la temporada regular de Mike antes de los playoffs. Estaremos allí apoyándolo». No la corregí ni añadí detalles. Si les importara, preguntarían. Pero no lo hicieron. Nora me preguntó si quería decirles que era la boda. Dije que no. Si les importara, preguntarían. Mientras tanto, la publicación de Instagram finalmente se desvaneció después de un par de semanas. La gente siguió adelante. Mike siguió publicando clips de los partidos. Mamá seguía compartiéndolos con mensajes como «tan orgullosa de mi chico». El abuelo Joe me seguía llamando todos los domingos, preguntando por el trabajo, por Nora, por la vida. Nunca volvió a mencionar la publicación. Solo dijo: «Dime cuándo es el gran día. Estaré allí con mi mejor traje. No lo he usado desde el funeral de tu abuela, así que ya es hora de que vea buenas noticias». Le di la fecha. Él la anotó en un calendario que tiene junto al refrigerador. Dijo que no se lo perdería por nada del mundo. Mientras tanto, mis padres nunca preguntaron, ni una sola vez. Y así fue como el 14 de octubre permaneció en su calendario como el día del partido de Mike en lugar del día de la boda de Sam.
Supongo que para explicar por qué el día de la boda terminó como lo hizo, debería retroceder un poco hasta cuando le propuse matrimonio a Nora. Fue en marzo del año pasado. Hicimos un corto viaje de fin de semana a una cabaña a 2 horas de la ciudad. Nada ostentoso, solo un lugar tranquilo con senderos para caminar y un lago. Había estado llevando el anillo conmigo durante 2 semanas, esperando el momento adecuado. No soy bueno con los grandes discursos, así que lo mantuve simple. El sábado por la mañana subimos por un sendero que llevaba a un mirador sobre el agua. No estaba concurrido a esa hora. Saqué el anillo, logré decir algo sobre quererla conmigo en cada capítulo de mi vida, y eso fue todo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el anillo. Ella se rió, dijo que sí de inmediato, y me abrazó tan fuerte que perdí el equilibrio por un segundo. Sin público, sin cámaras, solo nosotros y un par de pájaros en algún lugar de los árboles. Cuando regresamos a casa llamé para decir que había propuesto matrimonio. Mamá dijo, «Ah, qué bien», e inmediatamente cambió el tema al torneo de pretemporada de Mike. Papá murmuró, «Felicidades, hijo». Esa fue toda la reacción. Nora no dijo nada en ese momento, pero más tarde me preguntó si eso era normal. Yo le dije, «Sí». Durante los siguientes meses, cada vez que veíamos a mis padres, mamá hablaba del horario de entrenamiento de Mike, de sus estadísticas, de sus posibilidades para los playoffs. Ni una sola pregunta sobre nuestros planes. Alrededor del verano descubrí algo más que simplemente me reafirmó todo. Uno de mis primos mencionó que mis padres habían pagado el nuevo agente deportivo de Mike y un campamento de entrenamiento avanzado fuera del estado. Cosas de mucho dinero. Pregunté cómo Mike podía costear todo eso, y el primo dijo, «Oh, tus padres ayudaron. ¿No lo sabías?» No, no lo sabía. Al parecer, usaron lo poco que quedaba de ese mismo fondo de emergencia al que habían recurrido años atrás, el fondo universitario que se suponía me ayudaría con la escuela de posgrado antes de que se agotara. Recuerdo haberme quedado sentado un rato, asimilándolo. Ya ni siquiera se trataba del dinero. Era el patrón. Todo para Mike. Sobras para mí si acaso. No discutí con ellos, ni siquiera lo mencioné. Solo le dije a Nora, «No vamos a esperar a que ellos se emocionen con nuestra boda, lo haremos a nuestra manera». Elegimos el 14 de octubre porque era el único fin de semana en que el lugar que poseía la tía de Nora estaba libre en otoño. Era un gran patio trasero con guirnaldas de luces, espacio para mesas, una pequeña pista de baile y una bonita vista de las colinas detrás. Perfecto para lo que queríamos. Algo simple, privado, nada enorme. Invitamos quizás a 60 personas, amigos cercanos, parte de la familia de Nora, mi abuelo Joe y algunos primos con los que realmente hablaba. Le dije que quería que él me llevara al altar, ya que a mamá y papá no les importaba. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo que se sentiría honrado. Mientras tanto, mamá seguía publicando en Facebook sobre el próximo partido de Mike, compartiendo sus videos de mejores jugadas y hablando de la posible presencia de ojeadores. Ni una palabra sobre mi evento. Papá tampoco dijo nada. Simplemente se mantuvo callado como siempre. Para septiembre todo para la boda estaba listo. Nora se encargó de las decoraciones con su tía. Yo me ocupé de la lista de invitados y la comida. Mis padres nunca se preocuparon. Mike me envió un mensaje de texto a finales de septiembre. «Espero que tu cosa vaya bien.
Mamá dijo que es el mismo día de mi partido. Mal momento, jajaja. No respondí. Mirando hacia atrás, ese fue el punto en el que dejé de esperar algo de ellos. El 14 de octubre del año pasado llegó rápido. Nora y yo nos quedamos en casa de su tía la noche anterior para no tener que apurarnos por la mañana. Ella y su familia habían sido increíbles, ayudando con las decoraciones, organizando las sillas y colocando las luces. Al amanecer, el patio trasero se veía perfecto. No era una boda enorme en un salón de baile, pero se sentía bien. Luces de cadena cruzando el patio, mesas adornadas con flores sencillas, un arco alquilado para la ceremonia y una pequeña instalación para el DJ en la esquina. El clima estaba fresco pero despejado. La gente empezó a llegar alrededor del mediodía. Mis amigos de la universidad volaron desde 3 estados diferentes. 2 primos a los que no había visto en años condujeron 6 horas para estar allí. Todos seguían preguntando si mis padres vendrían. Les dije que no, que tenían otros planes. Nadie me insistió en ese momento. El abuelo Joe apareció con su viejo traje oscuro, luciendo impecable. Caminó directamente hacia mí, me abrazó y me entregó una pequeña caja. «Tu abuela quería que esto se transmitiera», dijo. Dentro estaba su relicario. Ella me dijo que se lo diera al hijo que se presentaba para los demás de la misma manera que la gente se presentaba para él. Solo asentí. No confiaba en mí mismo para hablar. La ceremonia comenzó a las 2. El abuelo Joe me llevó al arco mientras el papá de Nora la llevaba a ella. Nuestra amiga Amanda ofició la ceremonia. Ella tiene el tipo de voz que hace que todo suene oficial, aunque la mayor parte del tiempo lee poesía en micrófonos abiertos. Mantuvimos los votos cortos. Ninguno de los dos quería alargarla. Cuando Amanda dijo que estábamos casados, todos aplaudieron. Alguien reventó uno de esos tubos de confeti y el DJ puso una canción que Nora adoraba de la universidad. Hicimos fotos justo después. Un fotógrafo profesional se encargó de las tomas principales, pero la gente también tomó las suyas. Mis primos querían una gran foto familiar. Fue entonces cuando alguien volvió a preguntar dónde estaban mis padres. Dije, Mike tenía un partido. No pudieron venir. Un par de parientes intercambiaron miradas, pero no comentaron nada. El abuelo Joe se inclinó hacia mí en un momento y dijo, «Se van a arrepentir de esto». La cena fue estilo buffet. Barbacoa, pasta, ensalada, nada lujoso, pero abundante. La tía de Nora conocía a un proveedor de servicios de catering que nos hizo un descuento, y la gente repitió, «Pagamos la boda nosotros mismos, sin préstamos, sin ayuda de mis padres, solo nosotros y la tía de Nora que nos hizo un precio especial en el local». Mientras la gente comía, una de las hermanas de mi papá, la tía Linda, tomó algunas fotos de la ceremonia y las publicó en Facebook. En ese momento no le di mucha importancia. De todos modos, no estaba con mi teléfono. Habíamos planeado desconectarnos por completo una vez que terminara la noche. Después de la cena hicimos un pequeño primer baile y luego abrimos la pista. Algunos niños corrían jugando a la pilla, cerca de la cerca. La gente reía, contaba historias, se quedaba hasta tarde. Se sentía como se supone que deben sentirse las bodas. Amigos y familia realmente presentes. Alrededor de las 9 de la noche, terminamos. Los invitados comenzaron a irse en grupos. Mis amigos de la universidad se ofrecieron a ayudar a limpiar,
Pero la tía de Nora les dijo que no. Dijo que ella se encargaría por la mañana. El abuelo Joe nos abrazó a los dos y dijo: «No he bailado en 20 años, mañana lo pagaré, pero valió la pena». Prometimos llamarlo una vez que regresáramos de nuestro viaje. El plan era simple. Saldríamos a la mañana siguiente para una corta luna de miel. Sin teléfonos, sin trabajo, solo una semana libre. Ambos queríamos desconectarnos por completo. Antes de acostarme, miré mi teléfono una vez. Decenas de notificaciones ya, de parientes reaccionando a la publicación de la tía Linda. Algunos mensajes de primos diciendo cosas como: «La sección de comentarios de tu mamá se está volviendo loca». Puse el teléfono boca abajo y no abrí nada. Pensé que podía esperar hasta después del viaje. A la mañana siguiente cargamos el coche, nos despedimos de la tía de Nora y nos fuimos. Se sintió bien dejar todo atrás por un tiempo. Sin llamadas, sin mensajes, sin drama durante 7 días seguidos. Solo nosotros, algunos senderos para caminar, un par de pueblos pequeños que nunca habíamos visitado y noches tranquilas. Todavía no lo sabía, pero mientras estábamos fuera, esa publicación de Facebook se estaba extendiendo por toda la comunidad de nuestros padres. Personas a las que conocían desde hacía décadas la compartían, la comentaban y preguntaban por qué no estaban en la boda de su propio hijo. Cuando llegamos a casa, todo había estallado por completo. Cuando Nora y yo regresamos una semana después, encendí mi teléfono por primera vez desde la boda. Apenas cargó antes de que las notificaciones empezaran a llegar sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de texto, buzones de voz, etiquetas en Facebook, docenas de ellas. Al principio pensé que algo grave había sucedido, como un accidente. Pero luego abrí Messenger y vi una avalancha de mensajes sobre la publicación de la boda de la tía Linda. Ella había subido quizás 10 fotos. Nosotros en la ceremonia, el abuelo Joe haciendo un pequeño brindis, la pista de baile. Su pie de foto decía: «Hermoso día celebrando a Sam y Nora». Algunas personas eligieron otras prioridades, pero el resto de nosotros lo pasamos de maravilla. Esa frase, «algunas personas eligieron otras prioridades», fue lo que desató todo. La gente de nuestra ciudad natal empezó a compartirla con comentarios como: «Espera, sus padres no fueron» y «¿tampoco asistieron a su graduación?». Un par de personas incluso etiquetaron directamente a mi mamá preguntándole si era cierto. Cuando yo estaba navegando ya se había extendido por grupos locales, viejos vecinos e incluso gente de nuestra iglesia de la infancia. No era viral como millones de extraños viéndolo, pero en la comunidad de nuestros padres todos lo sabían. Bajo las fotos de mi tía, mamá comentó: «Nunca nos dijo que era una boda». La gente inmediatamente señaló que ella no había preguntado. Ese era todo el problema. Todo se redujo a un hilo de discusión. Mientras tanto, mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de mamá, que iban desde la ira hasta la súplica. Los primeros eran de pura rabia. «¿Cómo te atreves a humillarnos así? Tu tía no tenía derecho a publicar eso. Y el mejor, deberías habernos dicho que era tu boda». Como si ella no hubiera sido la que ignoró mi mensaje de texto durante meses. Después de unas horas, el tono cambió. «Por favor, llámame. Necesitamos hablar». Luego, «La gente no para de enviarme mensajes. No puedo dormir». Y finalmente, «Esto está destrozando a nuestra familia». Mike envió su propia serie de mensajes de texto, llenos de actitud como siempre.
¡Qué movimiento tan elegante, hermano! Luego, hiciste quedar mal a mamá a propósito. Incluso añadió, eres patético por esconder tu boda así, como si yo fuera el villano aquí. No respondí a ninguno de ellos. El verdadero golpe vino del abuelo Joe. Mientras estábamos fuera, condujo 3 horas para visitar a mis padres en persona. Los sentó en su propia sala de estar y le dijo a mi papá que se avergonzaba de él por permitir que esto sucediera. Mi prima, que vive cerca, dijo que el abuelo no gritó, pero sus palabras cayeron con fuerza. Le dijo a papá, «Has dejado que esa mujer hunda esta casa mientras tu hijo aprendía a no esperar nada de ti». Según mi prima, papá se quedó sentado pálido, como si alguien le hubiera desconectado. Después de que el abuelo se fue, papá me llamó. Lo dejé ir al buzón de voz porque todavía estábamos desempacando. Dejó un mensaje diciendo que lo sentía, que se sentía fatal por perderse la boda, que sabía que había fallado como padre. Dijo que le había dicho a mamá que las cosas iban a cambiar o él terminaría. Eso me sorprendió. Mi papá había sido callado toda mi vida. Escuchar que finalmente se había plantado se sintió extraño. Mamá siguió enviando mensajes, sin embargo. Después de los mensajes de enojo, llegaron los de culpa. Escribió cosas como: «Soy tu madre. Merezco una oportunidad para explicarme». Luego, «No sabes lo difícil que ha sido esto para mí». Incluso intentó: «Tu padre está diciendo locuras, cosas que no quiere decir». Para el final de la semana, estaba directamente rogando: «Por favor, no nos dejes de lado. Luego, haré lo que sea para arreglar esto». Mientras todo esto sucedía, la tía Linda me envió un mensaje diciendo: «No pensé que mi publicación causaría tanto drama. Solo quería celebrarlos a ustedes». Le dije que no era su culpa. Además de eso, otros parientes comenzaron a llamarme. Un par de hermanas de mi mamá estaban enojadas conmigo por hacerla quedar mal. Dijeron que estaba desconsolada, llorando todo el día y avergonzada frente a sus amigos. Les dije que ella misma se avergonzó al saltarse mi boda por un partido de fútbol. El lado de la familia de papá me apoyó en su mayoría. Algunos primos incluso publicaron comentarios de apoyo bajo las fotos de la tía Linda. Cosas como: «Sam merecía algo mejor, y ya era hora de que alguien lo dijera». Todo el asunto alcanzó otro nivel cuando el gran partido de Mike, el que mis padres eligieron en su lugar, salió mal. Su equipo perdió y él fue enviado al banquillo en la segunda mitad después de lanzar 2 intercepciones. Aún así se metieron en los playoffs por desempate, pero fueron eliminados en la primera ronda la semana siguiente. La gente en línea empezó a bromear sobre cómo se saltó la boda de su hermano por esa actuación. Algunos de sus propios compañeros de equipo comentaron con emojis de risa debajo de las publicaciones al respecto. Mike me envió un mensaje de texto de nuevo después de eso, furioso. Dijo que yo había maldecido la temporada con mi drama. No le respondí. Al final de la semana, papá volvió a enviar un mensaje pidiendo que nos reuniéramos en persona. Dijo que quería hablar de hombre a hombre, sin mamá presente primero. Acepté, pero solo después de contárselo todo a Nora. Ella dijo que apoyaría cualquier decisión que tomara, pero que no quería que me dejara manipular por ellos con la culpa. Fue entonces cuando me di cuenta de que las cosas solo se estaban complicando antes de aclararse. Papá eligió la cafetería de 2 pueblos más allá. Dijo que no quería que nadie escuchara.
Cuando llegué, él ya estaba sentado en un reservado cerca del fondo. Café delante de él, sin comida. Parecía más viejo de lo que recordaba, como si las últimas semanas le hubieran quitado años de encima. No perdió el tiempo. Tan pronto como me senté, dijo: «Te debo una disculpa». No dije nada, solo esperé. Miró su café como si tuviera miedo de hacer contacto visual. «Debería haber estado en tu boda. Debería haber estado en muchas cosas. Tus graduaciones, tus partidos, todo. Dejé que tu madre manejara todo porque no quería peleas en casa. Pensé que mantener la paz era lo mismo que ser un buen padre. No lo fue». Fue lo más directo que jamás le había escuchado decir. Dijo que le había dicho a mamá que si no empezaba a arreglar las cosas conmigo, él se iría. Había pasado la última semana en el sofá, después de la visita del abuelo Joe, porque ni siquiera podía mirarla sin pensar en lo que el abuelo había dicho. Dijo que el abuelo le había dicho que había fallado como hijo y como padre. Luego dijo que quería empezar a arreglar las cosas, no solo con palabras, sino con cambios reales. Dijo que quería terapia, que iba a devolver lo que había sacado de mi fondo universitario, incluso si le tomaba años, y que ya no dejaría que las excusas de mamá manejaran la situación. Él no había escrito cada cheque, pero lo había permitido, y así lo reconoció. Le dije que apreciaba la disculpa, pero que esto no era algo que unos cuantos cheques y sesiones de terapia pudieran arreglar mágicamente. Él asintió y dijo que lo sabía. Dijo que estaba listo para demostrarlo con acciones. Nos sentamos allí un rato, sin hablar mucho. Cuando la camarera se acercó, pidió pastel para los dos, como si eso hiciera las cosas menos pesadas. No lo hizo, pero me lo comí de todos modos. 2 días después, mamá envió un mensaje pidiendo también una reunión, esta vez con ambos. Nora vino conmigo. No iba a pasar por lo que fuera esto solo. Nos reunimos en el mismo restaurante. Mamá parecía destrozada. Ojos hinchados, cabello revuelto como si no hubiera dormido. Empezó directamente diciendo: «No nos dijiste que era tu boda. Si lo hubieras hecho, habríamos estado allí». Y yo le respondí que los había invitado a un evento, y ella ni siquiera preguntó qué era antes de decir que el partido de Mike era más importante. Ella intentó decir que fue un malentendido, que asumió que no era algo importante porque yo no insistí. Yo le dije: «Ese es el problema. ¿Nunca te importó lo suficiente como para preguntar?». Ella empezó a llorar, y no eran lágrimas silenciosas, sino un sollozo inconsolable en una servilleta. La camarera seguía mirando de reojo. Mamá dijo que pensó que estaba apoyando al hijo que más lo necesitaba, que la carrera de Mike tenía una ventana de oportunidad, y ella quería darle todas las posibilidades. Yo le dije que no lo apoyaba, que se obsesionó con él y olvidó que tenía otro hijo. Le hablé del fondo universitario, de las graduaciones, de los cumpleaños que se había saltado. Los enumeré para que no pudiera actuar como si esto fuera solo por una boda. Ella seguía diciendo que lo sentía. Le dije que un «lo siento» no borraba años de decisiones. Papá se mantuvo callado, excepto para decir que él estaba comenzando terapia y que ella también debería ir. Dijo que las cosas iban a cambiar, le gustara o no. Al final de la comida les dije que no iba a cortar la relación con ellos, pero tampoco iba a pretender que todo estaba bien. Les dije que si querían una relación, iba a llevar tiempo y esfuerzo real,
sin más excusas unilaterales. Mamá asintió entre lágrimas. Papá solo parecía cansado, pero dijo que entendía. Al día siguiente, Mike envió un mensaje de texto pidiendo una reunión de hombre a hombre. Nos encontramos en el parque cerca de mi apartamento. Apareció con su sudadera del equipo, visiblemente molesto antes incluso de que empezáramos a hablar. Dijo que estaba bajo presión de los ojeadores, los entrenadores, que toda su temporada se estaba desmoronando. Dijo que lo de la boda se había exagerado más de lo que debería. Le dije que se había exagerado porque nuestros padres pasaron años actuando como si yo no existiera, mientras él me lo restregaba en la cara. Dijo que no pidió ser el favorito. Yo le dije, sí, pero bien que lo disfrutaste. Él no lo negó. Solo dio una patada a la gravilla cerca de sus pies y dijo, «La gente me odia ahora por esto». Le dije que la gente odiaba lo que él representaba, una familia que puso a un hijo en un trono e ignoró al otro. Me preguntó si estábamos bien. Le dije que no éramos enemigos, pero tampoco éramos hermanos, al menos no ahora. No tuvo nada que decir a eso. Cuando llegué a casa, el abuelo Joe llamó para ver cómo estaba. Le conté sobre las conversaciones. Dijo que estaba orgulloso de que hubiera mantenido la calma y no me hubiera metido en otra pelea. «Apégate a lo que dijiste y deja que el tiempo hable», me dijo. 2 días después, mi jefe me ofreció un puesto de liderazgo en una nueva línea de productos en el trabajo. Mayor responsabilidad, mejor salario. Acepté. Por primera vez en semanas, sentí que algo en mi vida avanzaba, mientras el resto de ellos seguían atrapados lidiando con el desorden que habían creado. Para el invierno las cosas se habían calmado, al menos por mi parte. Nora y yo nos mudamos a un apartamento más grande y más cerca del trabajo, y yo empecé mi nuevo puesto liderando el equipo de producto. El sueldo extra significaba que finalmente podíamos empezar a ahorrar para una casa en lugar de solo hablar de ello. Papá cumplió su palabra sobre el dinero. Cada mes, como un reloj, enviaba una pequeña transferencia etiquetada como «Devolución Fondo Universitario». A veces $20, a veces 50. No eran grandes cantidades, pero lo suficiente para demostrar que no solo hablaba. Incluso escribía pequeñas notas como «Mes 1» o «En camino». De todos modos, ya no se trataba del dinero, se trataba de que él finalmente hiciera algo. También me dijo que había empezado a ir a terapia. Dijo que al principio fue extraño, pero estaba aprendiendo a expresar lo que sentía en lugar de mantener la paz permaneciendo en silencio. No le pedí detalles, solo le dije que me alegraba de que lo hiciera. Mamá fue con él un par de veces, según papá. Él dijo que el terapeuta le dijo directamente que necesitaba dejar de vivir a través de la vida de Mike y realmente ver el daño que había causado. No sé si ella lo tomó en serio. Me envió mensajes de texto varias veces diciendo que lo sentía de nuevo, pero no le respondí de inmediato. Cuando finalmente lo hice, le dije que no me interesaba escuchar más disculpas. Quería ver un cambio real. Si ella quería una relación, tenía que dejar de actuar como si nada hubiera pasado y empezar a demostrar que las cosas eran diferentes ahora. Ella dijo que entendía. No estaba seguro de si realmente lo hacía, pero al menos la conversación dejó de ser sobre sus lágrimas y empezó a ser sobre lo que iba a hacer de ahora en adelante. Mike se mantuvo mayormente callado después de esa conversación en el parque.
tuvo un final de temporada difícil. Eliminación en la primera ronda de playoffs. Ningún ojeador llamando con ofertas como él esperaba. También publicó menos en línea, probablemente cansado de que la gente dejara comentarios sobre cómo se saltó mi boda y perdió el partido de todos modos. Me envió un mensaje de texto una vez en diciembre diciendo que la gente todavía pensaba que era el villano de la familia. Le dije que eso era porque él había actuado como tal durante años. Él dijo que eso no era justo. Yo le dije que lo justo habría sido que yo tuviera padres a quienes les importara algo más que sus estadísticas de fútbol. No respondió después de eso. En Navidad, papá vino solo a visitarnos. Dijo que mamá se quedó en casa porque no quería que las cosas fueran incómodas. Trajo un pequeño regalo para Nora, un juego de utensilios para hornear que realmente necesitaba, y una foto enmarcada de nuestra boda que había impreso. Dijo que la había conseguido de la tía Linda y quería que la tuviéramos. Era la primera vez en años que me daba algo personal. Almorzamos, hablamos del trabajo, de la visita del abuelo Joe en primavera. Nada de temas pesados. Cuando se fue, me dijo que estaba orgulloso de mí. Palabras sencillas, pero nunca las había dicho antes. Para febrero, Nora y yo estábamos buscando casas en línea. Nada con prisa, solo viendo qué había disponible. Mi trabajo iba bien. Ella estaba consiguiendo más clientes de fotografía y la vida finalmente se sentía nuestra, en lugar de estar ligada a dramas familiares. El abuelo Joe vino a vernos en marzo. Lo llevamos a este gran parque con senderos para caminar y un lago. Ahora usaba bastón, pero insistió en caminar todo lo que pudo. Dijo que se sentía bien respirar aire fresco después del invierno. Me dijo que estaba orgulloso de cómo había manejado todo. Dijo que la mayoría de la gente o explota o corta el contacto por completo, pero yo puse límites y me mantuve firme. Dijo que eso requiere más fuerza que gritar. Nos sentamos en un banco mirando el agua. Me habló de cuando era más joven y finalmente se enfrentó a su propio padre por algo. Dijo que no lo arregló todo de la noche a la mañana, pero cambió la forma en que la gente lo trató desde entonces. Volviendo en coche pensé en lo diferentes que se sentían las cosas ahora. No perfectas, pero tranquilas, sin dramas diarios, sin mensajes de texto constantes exigiendo atención, sin peleas por Mike, solo mi vida avanzando. Una semana después publiqué una foto de la boda en mi propia página. Nada dramático, solo yo, Nora y el abuelo Joe de pie bajo las luces en el patio trasero. Mi pie de foto decía: «Estoy bien, construí mi propio camino con la gente que se presenta». Eso fue todo. Sin hashtags, sin largas explicaciones, sin comentarios activados. Después de eso, guardé mi teléfono, me senté en el sofá con Nora y el abuelo y vimos el sol ponerse a través de la ventana. Por primera vez en años, sentí que todo finalmente estaba en su lugar.